La presentación que les mostraré enseguida es referente sobre el ensayo virtual Unidad 1 de la materia Cálculo Diferencial con el maestro Adolfo Josué Rodríguez Rodríguez. Mi nombre es Edna Yasmín Salazar Pedrosa. Los temas que vamos a ver sería el cálculo diferencial con el contenido de variables y constantes, continuidad, funciones, límites y derivada. ¿Qué es el cálculo diferencial? El cálculo diferencial es una herramienta básica y bastante útil para resolver problemas formulados en las ciencias, ingenierías y la administración. Vamos a ver el tema de variables y constantes. Variable. Se llama variable a un símbolo que forma parte de una proposición, un algoritmo, una fórmula o una función y que puede adoptar diferentes valores. Hay dos tipos de variables, dependientes e independientes. La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico que adopta la variable independiente en la función. La variable independiente es aquella cuyo valor no depende del de otra variable. La variable independiente en una función se suele representar por x. La variable independiente se representa en el eje de las abscisas. Vamos a ver un ejemplo. El dinero que se paga por comprar manzanas depende de la cantidad escogida. Si el precio del kilogramo de manzanas es 10 pesos, el total a pagar serán 20 pesos si se compran 2 kilogramos o 40 pesos si se adquieren 4 kilogramos. El monto a pagar de este modo es una variable dependiente de la cantidad de manzanas que se compra. Aquí podemos ver una ecuación donde dice 10x es igual a 20. X es una variable independiente y en este ejemplo, cuando se pagan 20 pesos, x es igual a 2 kilogramos. Pero este valor de x cambia según la cantidad de manzanas que se va a comprar. Las constantes. Una constante es una magnitud que se considera invariable. Para representar una constante se emplea normalmente las letras iniciales del alfabeto A, B, C, D y las podemos clasificar en absolutas y en arbitrarias. Una constante es absoluta cuando nos representa un valor fijo, como puede ser el número 3, el número pi, el número exponencial y por ejemplo el número menos 15. Siempre mantiene su valor en un proceso de cálculo. Una constante arbitraria o parámetro es un coeficiente, factor o término que aparece en una función o ecuación matemática. Por ejemplo, f de x es igual a ax cúbica más bx cuadrada más c. Aquí una constante arbitraria puede ser el valor a, el valor b o el valor c. La continuidad. La función f es continua cuando podemos dibujar su gráfica de un solo trazo, es decir, si levantar el lápiz del papel. Decimos que una función es continua si lo es en todos los puntos de su dominio. Se dice que una función f de x es continua en un punto A si y solo si se ven verificadas las condiciones siguientes. La función existe en A. Existe el límite de f de x cuando x tiende a A. El valor de la función en el punto y el límite en dicho punto son iguales. Esto se representa como límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. Aquí podemos ver en la gráfica que por cada valor que se le da en el eje de x le corresponde un valor en y con esto se puede graficar esta parábola de una forma continua. Las funciones. En matemáticas se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el valor de la primera depende exclusivamente del valor de la segunda. Esto quiere decir que el primer valor le corresponde exclusivamente un valor del segundo grupo, que viene siendo dominio y contradominio. El valor del dominio únicamente le corresponde un valor del contradominio.
Vamos a ver un ejemplo. Cuando x está al cuadrado se genera una curva. Cuando la variable es positiva, la gráfica es hacia arriba. Cuando la variable es negativa, la gráfica es hacia abajo. Vamos a ver esta función que viene siendo f de x es igual a menos x cuadrada más 2x más 1. Aquí establecemos una tabla con valores que le corresponden a x, que viene siendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a sustituir los valores, cada uno de los valores de x en la función menos x cuadrada más 2x menos 1. Por ejemplo, tomamos el valor de menos 3 y lo sustituimos. Y es igual a menos, entre paréntesis, menos 3 elevado al cuadrado, más 2, entre paréntesis, menos 3, más 1, y nos da el valor de 14. Entonces el valor de menos 3 le corresponde al valor de menos 14. Vamos a ver otro valor, ahora de los valores positivos. Y es igual a menos, entre paréntesis, 1 al cuadrado más 2, que multiplica 1 más 1 y nos da el valor de 2. Y aquí, como podemos ver, es el valor que les corresponde. Entonces, por cada valor que hay en el eje de las x le corresponde uno de y. Ahora los límites. Límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial matemático y se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. Por ejemplo, si una función f tiene un límite x en un punto t, quiere decir que el valor de f puede ser todo lo cercano a x que se desee, en puntos suficientemente cercanos a t, pero distintos. La función f tiene límite b cuando la x tiende a a, y esto se representa límite de x cuando tiende a de f de x es igual a b. En los límites está la clasificación de límites laterales, que es el límite lateral por la derecha y el límite lateral por la izquierda. El límite lateral por la derecha de una función en un punto A es el límite de la función cuando se considera que la variable solo puede tener valores mayores que el punto y se denota así. Límite de x cuando tiende a la derecha se le pone un signito más de f de x que es igual a b. El límite lateral por la izquierda de una función en un punto A es el límite de la función cuando se considera que la variable solo puede tener valores menores que el punto. Aquí el punto viene siendo a y se representa como límite que tiende a por la izquierda. Vemos aquí un simbolito menos que quiere decir que viene de la izquierda, de f de x que es igual a b. El límite de una función f en un punto A existe si tiene que cumplir dos condiciones. Existen sus límites laterales por la izquierda y por la derecha, y ambos límites son iguales al mismo número b. En este caso, vamos a ver un ejemplo, será límite de x cuando tiende a de f de x es igual a b. Vemos aquí una función que sería f de x es igual a x cuadrada si x es menor que 2, y f de x es igual a 4 si x es mayor que 2. Aquí planteamos esta función y sería límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho, aquí está el signo positivo, de x cuadrada es igual a 4. Sustituimos el valor de 2 aquí en x cuadrada y es 2 al cuadrado es igual a 4. Ahora, por el lado izquierdo, cuando x tiende a 2, vale 4 y entonces vale 4. Aquí podemos ver en la gráfica, cuando x vale 4, tiene una continuidad y tiene valor. Se puede estar acercando por el lado izquierdo siempre y cuando x sea menor a menos 2, cuando x, cuando se acerca por el lado izquierdo, tiene que ser menor a 2. Y aquí se ve la gráfica. También cuando x es mayor que 2, su valor es 4. Entonces, en este caso vemos que el límite tanto por la izquierda como por la derecha, cuando x tiende a 2, es 4.
el límite de la función es 4 aunque la función no tenga imagen en x2. Para calcular el límite de una función en un punto no nos interesa lo que sucede en dichos puntos, sino a su alrededor. Como aquí se puede ver, nos interesa los valores que son mayores que 2 del lado derecho y los valores que son menores cuando son del lado izquierdo. La derivada. La derivada de una función es el límite de la rapidez del cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada en una función en un punto dado. La derivada de la función en un punto x es el valor del límite si existe el cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. La derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Como podemos ver aquí, tangente. Pero vamos a ver la definición de la derivada en esta gráfica y viene siendo esta. Entonces quedaría límite de h cuando tiende a 0 es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Estos valores se obtienen aquí de esta gráfica al tener dos puntos. Por ejemplo, cuando estamos calculando la velocidad, podemos obtener la velocidad de un objeto y la podemos representar aquí cuando dos objetos están desplazándose simultáneamente. En el eje de las x viene siendo el tiempo y en el eje de las y viene siendo la distancia. Entonces este es un punto y este es otro punto. Se obtiene el punto de A y para saber este tiempo que recorre sería A más H y la distancia f de A más H. Entonces a partir de esta gráfica se obtiene la definición de la derivada. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la derivada de f de x que es igual a x cúbica más 2x menos 5 en x igual a 1. Aquí vamos a calcular la derivada a partir de la definición de la derivada. Como ya vimos, es límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos fx sobre h. Vamos a encontrar f de x más h que es igual a fx más h es igual a x más h al cubo más 2 que multiplica a x más h menos 5. Vamos a sustituir el valor de x más h en esta ecuación y nos queda así. Todo esto va a sustituir este valor que está aquí, menos fx viene siendo este valor. Entonces nos quedaría la derivada de f de x es igual al límite de cuando h tiende a 0, quedaría x más h al cubo más 2 que multiplica a x más h menos 5 menos, que viene siendo esto, x cúbica más 2x menos 5. Entonces desarrollamos esto y quedaría x cúbica más el triple producto de x cuadrada más h más el triple producto de x por h al cuadrado más h cúbica más 2x más 2h menos 5 menos x cúbica menos 2x más 5. Desarrollamos esta ecuación y nos quedaría 3x cuadrada por h más 3x por h cuadrada más h cúbica más 2h. Y luego aquí sacamos por factor común las h y nos queda 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada más 2. Eliminamos las h's
Y en el valor de h, como tiende a 0, sustituimos los valores y nos quedaría, por ejemplo, en este caso es 3x por h, h toma el valor de 0, cualquier cantidad multiplicada por 0 da 0, donde dice h cuadrada, pues un 0, y nos quedaría 3x cuadrada más 2, y aquí sustituimos el valor de las x y quedaría derivada de f, que vale 1, es igual a 3 de 1 al cuadrado más 2, y quedaría 1 al cuadrado 1 por 3 más 2, quedaría 5. Entonces ya obtuvimos la derivada de esta ecuación, y pues esto ha sido todo de mi parte, y entonces nos vemos hasta la próxima.